Amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, es necesario que yo continúe con este tema apocalíptico de Babilonia, de la gran ramera, y todos esos detalles escatológicos que tendrán cumplimiento en los días de la gran tribulación, y tengo que hacerlo porque es el Espíritu Santo quien me ha ordenado hacerlo, y también en mi conciencia de predicador, de conocedor de la palabra de Dios, por su gracia y por su misericordia, para hacerle una advertencia a los cristianos de esta generación, que es la última generación, para que viva en rectitud, en temor a Dios y en santidad delante de los ojos del Señor, y que entienda que esta tierra corrompida, sucia y maligna no es nuestra morada definitiva, que estamos acá para ser luz del mundo y para alumbrar con la palabra de Dios y con nuestro testimonio el entendimiento de los incrédulos, para que escapen de los juicios de Dios que están a punto de caer sobre este mundo perverso, y están escritos en la Biblia, por eso se tienen que cumplir. Jesús dijo que no pasará ni una tilde ni una y sin que todo esto se cumpla. Quiero hablar de la caída de Babilonia y a la vez, pues, de una manera paralela, de la fidelidad de los santos del Señor. El tema está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 8 al 20, y por razones de tiempo, pues, no lo voy a leer, y por eso les dejo la cita bíblica para que la lean tranquilitos allí en sus casas. Lo primero que debo hablar es de la condenación de Roma. Apocalipsis capítulo 14, versículos 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La expresión la gran ciudad declara la influencia tremenda que esta ciudad ejerce sobre todas las naciones de la tierra. Roma es una ciudad imperio que ha tenido dominio sobre las naciones y sobre casi todos los gobiernos del mundo, con excepción de los gobiernos musulmanes, ateos, comunistas. Bueno, y ponía y quitaba reyes. Lea la historia y usted se dará cuenta de lo que yo estoy hablando. Es más, esto lo evidencia el poder de esta ciudad-estado, de esta ciudad potencia, el concordat, que es un acuerdo firmado entre un estado o un país, pues un gobierno, y el Vaticano, que es la Iglesia Católica, pues, para regularizar las relaciones entre ambas naciones. Actualmente casi todos los estados del mundo mantienen algún tipo de acuerdo con la Iglesia Católica, y este acuerdo mutuo tiene categoría, tiene carácter de tratado internacional. Ahora, ¿qué significa la palabra Vaticano? La palabra Vaticano viene del latín Vaticanus, que significa canto del adivino. Mire usted, su nombre proviene de la colina vaticana, del latín vaticinio, que significa profecía, de ahí, bueno, el término vaticinio. Y pues antiguamente la colina era la sede de un oráculo etrusco. Los etruscos fueron una civilización que habitó en el centro de la península itálica entre los siglos 8 y 3 a.C., hasta que su territorio fue conquistado
por la expansión romana. Aproximadamente eso fue en el año 509 a.C. Le estoy hablando de esta historia porque yo sé lo que estoy hablando. Pero en realidad el término Vaticano viene de Vatica, que era la diosa etrusca del inframundo, es decir, de la parte de los muertos, y cuidaba de la colina que quedaba a las afueras de la ciudad de Roma, donde los etruscos solían enterrar a sus muertos. Pero su origen como ciudad-estado políticamente, en 1929 se firma el Tratado de Letrán entre el Papa Pío XI y el dictador italiano Benito Mussolini, llamado el Duce. El Duce en italiano es el duque, por el que se declara a la Ciudad del Vaticano como un estado independiente que se convierte en el país más pequeño del mundo. Entonces, en 1929 nace el Estado Independiente del Vaticano. Esto es dato histórico, porque lo que voy a decir pues es fuerte, pero eso es lo que dice la historia, o mejor dicho, la historia está confirmando lo que está dicho en términos espirituales, proféticos. Pero vamos a volver al tema de la gran ramera. Aquí, amados hermanos, se profetiza la condenación de Babilonia. Esta es Roma. En todo el Apocalipsis, Babilonia simboliza a Roma. En los días del Antiguo Testamento, Babilonia, para los profetas, era la encarnación del poder, de la concupiscencia, del paganismo, de los lujos, de la depravación y de toda clase de maldad y de pecado. Y para los primeros cristianos judíos, Babilonia parecía haber vuelto, parecía haber renacido en la concupiscencia, en el lujo y en la inmoralidad de Roma. Esa fue la causa de la caída del Imperio Romano, su inmoralidad, su paganismo, porque los grandes imperios cayeron desde adentro, no fueron derrotados desde afuera, cayeron desde adentro precisamente por su pecado. Por eso Dios advierte a su pueblo a huir de los tentáculos mortales, venenosos de Babilonia, y a nosotros hoy nos sigue advirtiendo lo que dice Isaías 48:20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Por eso este es un llamado a los creyentes, a los cristianos evangélicos, porque yo he visto líderes cristianos evangélicos, cantantes evangélicos en reuniones paganas, en reuniones ecuménicas, y de verdad la Biblia dice que no hay comunión entre Cristo y los ídolos. Bendito sea el Señor. Pero vamos a hablar de Babilonia, que más que una ciudad antigua es un sistema de corrupción espiritual y moral, propagadora de la idolatría y de toda clase de mentira del diablo. Dice la Biblia que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del mundo del vino de su fornicación. Esta actitud inmoral la vio el profeta Jeremías, precisamente en Jeremías 51:7, donde dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Mire cómo dice que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. El problema con Babilonia no era solo en que era un pueblo corrupto, sino que propagó
su corrupción a todas las naciones que eran conquistadas por Roma. Eran los propagadores de una verdadera pandemia espiritual. Apocalipsis presenta a Babilonia, que es Roma. Ya yo hablé, y lo he hablado en otros temas de mi canal de YouTube, de que es Roma porque es la ciudad asentada en 7 colinas. Y Apocalipsis la presenta como una prostituta astuta que arrastra a los pueblos a la inmoralidad, emborrachando las naciones con su lujuria, haciéndolos incapaces de resistirse a sus redes de pecado. Roma, según las Escrituras, es una cortesana que con su imagen deslumbrante, pomposo, seduce al mundo. Babilonia, que es Roma, extendió su copa llena del vino de su paganismo y bajo el sopor de este vino inicuo seduce a los hombres a la fornicación, y este pecado trae como consecuencia la ira de Dios. Yo con dolor he oído, es más, he visto en internet como hombres de Dios, predicadores, hablan bien del Papa Francisco, en el sentido, digamos, romántico o elegante que ellos quieran dirigirse a este hombre que está arrastrando millones y millones a las pailas del infierno a través de la idolatría que propaga por el mundo entero. Entonces, no podemos mirar con buenos ojos. Yo no estoy hablando como persona, sino lo que hace, porque está engañando al mundo entero y está arrastrando a los hombres a uno de los pecados más aborrecibles y aborrecidos por Dios, como es la idolatría. La idolatría de las imágenes, Dios las aborrece. Por eso cuando los filisteos introdujeron dentro del templo de Dagón, el dios pez de los filisteos, el arca de Jehová, al otro día ese muñeco, ese ídolo estaba sin cabeza y de rodillas delante del arca de la alianza. Pero la idolatría que más aborrece el Señor es la idolatría al hombre. Cuando vemos como hay personas que se arrodillan delante de este hombre, le besan los pies, le besan el anillo, y no solamente en el área de los católicos, eso también está pasando en el área de los evangélicos. Gentes arrodilladas delante de un llamado apóstol, profeta, arrodillado delante de un pastor, cuando la Biblia dice que solamente a nuestro Dios adoraremos y solamente a Él nosotros rendiremos adoración y alabanza. Yo no estoy hablando de no respetar, de no honrar a los hombres de Dios, pero una cosa es honrar a un hombre de Dios y otra cosa es idolatrar al hombre de Dios. Ya hay gente, hermano, yo oí un hombre diciendo que él ni siquiera lee la Biblia, ni habla de la Biblia, sino que se para allí y comienza a fluir. ¿A fluir en qué? Si no fluimos por el Espíritu Santo, que ese fluir venga, que emane de la poderosa palabra de Dios, es basura, porque esto no es el Evangelio, no es interpretación privada, esto no es por un discurso emocional, esto tiene que estar fundamentado en la gloriosa, poderosa y eterna palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Yo he visto gente, hermano, he visto gente que beben agua
y el agua que le queda en la boca se la escupen a la gente en la cara y la gente cae al piso ahí pataleando, mi hermano. He visto gente echándole agua con una manguera a los demás, tirándole un zapato y que el zapato de la unción, otro y que la silla de la unción. Entonces un enfermo se sienta en la silla y sale corriendo. O sea, todas estas cosas, hermano, esto es un paganismo que se ha metido dentro de la iglesia, una payasería, hermano, un circo, y todos ellos le van a dar cuenta a Dios. Por eso yo voy a seguir hablando, porque si nosotros nos callamos, hablarán estas piedras mentirosas. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Y Dios, como le dije, Dios deja bien claro en las Escrituras que toda persona y nación que esté bajo la influencia de Babilonia no escapará de la ira vengadora de Dios. Alababa Shema, gloria a Dios para siempre. Dios va a ajustar, Dios va a condenar a los infieles. Apocalipsis 14, 9 al 12 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En este pasaje bíblico, un ángel de Dios hace un llamado que debe llamar la atención a los creyentes en Jesucristo, a que se mantengan firmes en su fe en Jesús, y a que no sean seducidos por esta ramera. Y a la vez el ángel declara el juicio de Dios que va a caer sobre los que sean seducidos por esta ramera espiritual. Esta bestia tendrá, amados hermanos, gran poder y mucha autoridad, porque lo recibe del dragón, y apoyada en estos poderes y la autoridad que le dio el diablo, va a imponer a las personas, lo va a obligar a que reciban su marca, que será equivalente a ser marcados como propiedad eterna de Satanás, como si fueran borregos marcados para las pailas del infierno y para el lago de fuego, y eso lo condenará irremisiblemente para el lago de fuego y azufre. Esta es la advertencia más violenta, hermano, de todas las que Dios hace en las Escrituras. De todas las condenaciones según el Apocalipsis, la peor condenación es para los apóstatas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba batallando por su propia existencia, por su supervivencia. Los cristianos, óigame bien, debían estar preparados a enfrentarse con las persecuciones, el sufrimiento, el menosprecio, la cárcel e incluso hasta la misma muerte. El Espíritu Santo estaba en cada cristiano verdadero para fortalecerlo ante estas pruebas, y el Espíritu Santo estaba dentro del cristiano para mantener viva la iglesia de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, amados hermanos,
no hay propósito, no hay evangelio, no hay predicación, no existe la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo es la que sostiene a la iglesia de pie. Por eso, la condenación del apóstata se presenta de una manera aterradora, y eso lo vemos sobre el juicio que cayó sobre la tierra de Sodoma y Gomorra. Lea Génesis 19, 28. Veamos también Isaías 34, 8 al 10, donde dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. El descanso del alma de los que mueran en fidelidad a Dios está asegurada en la palabra. Morir por ser fiel a Dios es una puerta que se nos abre hacia la eternidad, hacia una vida gloriosa donde nadie más nos podrá matar, porque el Señor dice que no temamos a los que solamente pueden matar el cuerpo, pero nada más pueden hacer. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Óigame bien, en el Señor, y el Señor es Jesucristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Después de las profecías terribles, de los terrores que van a venir y de las terribles advertencias a los falsos, viene una promesa de gracia, una promesa de vida. La idea de morir en el Señor aparece más de una vez en el Nuevo Testamento. Lea Primera de Tesalonicenses 4:16, ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15:18 dice que los que morimos en el Señor recibiremos vida, seremos transformados en cuerpos incorruptibles. El sentido de todas estas frases es que los que permanezcan fieles y unidos a Cristo recibirán descanso y recibirán vida eterna. Todo se confabulaba para apartar a los cristianos de Jesucristo, pero el gozo, la felicidad suprema está reservada, óigame bien, para los que llegan al fin de estos días, inseparablemente unidos a Jesucristo, que los amó y se entregó por ellos. Miren lo que Dios le promete en el descanso a los fieles. Dicen que descansarán de sus labores. El descanso es tanto más suave cuando sigue al esfuerzo más agotador. Cuando una persona está agotada, el remedio es descanso. Elías estaba cansado espiritualmente. La batalla contra los falsos profetas de Baal y de Acera, contra las potestades diabólicas. Y ahora Jezabel se levanta contra él y prometió degollarlo también en el arroyo de Sison. Él se cansó de pelear, de batallar, hasta que Dios lo llevó a un enebro. Durmió allí. Allí fue despertado 2 veces por el ángel que había cocido para él un pan sobre las ascuas y le dio un vaso de agua y le dijo: come y bebe porque el largo camino te resta. Descansó allí
Y bajo ese enebro dejó todo su temor, sus miedos, y siguió caminando 40 días y 40 noches, y llegó a Horeb, monte de Dios. Y mire cómo dice la palabra, pero sus obras siguen con ellos. Eso se entiende aquí como, o se entiende por obras, el carácter. Está diciendo, si llegáis al final de esta vida todavía unidos a Cristo, sin venderlo, sin negarlo, os llevaréis un carácter probado y aprobado como el oro fino, y seréis bienaventurados. Y créalo, le dirán ese día, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo grande de tu Señor. Y el juicio, hermanos, en Apocalipsis 14, 14 al 20, dice, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este capítulo 14 de Apocalipsis concluye con la visión final del juicio, y el Espíritu Santo se aseguró de comunicarlo en la Escritura de una forma que era muy familiar para el pensamiento judío. Empieza con la figura victoriosa de uno semejante al Hijo del Hombre. Daniel 7:13, léalo, que ahí habla de eso. Esta figura pasa a representar el juicio en dos metáforas familiares en las Escrituras. Primero, lo describe en términos de cosecha. Joel 3:13 dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y en Marcos 4:29 dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y segundo, describe el juicio en términos de lagar, que constaba de dos espacios, uno más elevado que el otro, unidos por un canal. Los espacios se podían hacer vaciando la roca o de ladrillo, y las uvas se ponían en el espacio superior, se pisaban y el zumo fluía, el jugo de esas uvas fluía por el cantillo ahí, por ese canal, al compartimiento que estaba en la parte baja. En el Antiguo Testamento se compara el juicio de Dios con la pisada de las uvas. Lamentaciones 1:15 dice, el Señor ha aullado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha aullado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Y en Isaías 63:3 dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira
y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. A esto se añade otra figura familiar. La vendimia se ha de pisar fuera de la ciudad, es decir, esa ciudad es Jerusalén. Hay dos cosas difíciles en este pasaje. La primera está el hecho de que uno semejante a un hijo de hombre ciega y también ciega a un ángel. Entonces podemos considerar que el que es semejante al Hijo del Hombre es Jesucristo. Indudablemente es el Señor Jesucristo. Jesucristo resucitado y victorioso, cegando la cosecha de su propio pueblo. Mientras que el ángel, que tenía la hoz afilada, ciega la cosecha de los que están destinados a condenación, al juicio. La segunda cosa es que la sangre llegaba a la altura de los frenos de los caballos y se extendía en un radio de 1600 estadios. 1600 estadios son unos 288 kilómetros. Y dice que subía hasta los frenos de un caballo. Yo le voy a decir una cosa, yo mido 1,80, pero una persona que sea más bajita, esa sangre lo va a ahogar. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amados hermanos, escúchame esto. La Iglesia Católica desea poder acabar con nosotros los evangélicos, a quienes ellos llaman hermanos separados, pero quien nos separó es la misma palabra de Dios, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. No es María ni es ningún otro personaje histórico. Jesucristo es el único abogado para con el Padre que nosotros tenemos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Es el único intercesor nuestro delante del Padre. Eso está en Hebreos. Él es el único que resucitó de los muertos. Nadie más. Es el único que está sentado a la diestra del Dios Padre. Nadie más. Él es el único que es camino, verdad y vida. Nadie más. Y es el único que tiene un nombre dado por Dios, que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y el único nombre ante el cual se doblará toda rodilla es el nombre de Jesús. Es más, el único nombre que es honrado en el cielo es el nombre de Jesús. El único nombre que el Padre honra es el nombre de Jesús. Ningún otro nombre. Hebreos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Ellos quisieran ejecutar otra inquisición moderna, pero no pueden. Eso viene y será durante el tiempo de la gran tribulación que esa inquisición moderna será aplicada sobre los fieles de Jesucristo, los que crean en el Señor en los tiempos de la gran tribulación. Y para ese tiempo, los fieles del Señor Jesucristo, los que guardaron su palabra, los que se guardaron sin mancha y sin arruga, en santidad y en paz para con Dios, ya no están aquí en la tierra, porque se han ido en el rapto de la iglesia. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, mi interés es mantener a la iglesia ready, alerta, usted sabe. ¿Por qué? Porque ya los tiempos son malos, la profecía se ha cumplido, estamos esperando el rapto de la iglesia. Así que es tiempo de atender
las cosas que hemos oído y aprendido, no sea que nos deslicemos. Muchos son los que se están deslizando en la apostasía, en la mundanalidad, en el legalismo o en el libertinaje. Es tiempo de afirmarnos en el Señor, porque el Señor está a la puerta. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.